apoyando la parte teórica, vamos a ver unos cuantos ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Acá tenemos el problema, es incertidumbre en la posición de un electrón. Un electrón se desplaza en línea recta con una rapidez constante, cuya velocidad es 1.10 por 10 a la sexta metros por segundo, que se midió con una precisión de 0,10%. ¿Cuál es la precisión máxima con la que se podría medir su posición simultáneamente? Entonces acá nosotros tenemos los datos, ¿no? Tenemos la velocidad y tenemos un 0,10% en la medición de esta velocidad. Y como nos dice incertidumbre, ¿no? Entonces nosotros directamente y por la unidad temática vamos a asociar al principio de Werner-Heisenberg, ¿no? La cual tiene fórmulas especiales que lo han debido ustedes revisar en la parte teórica y son las siguientes, ¿no? En su presentación. Entonces en esta presentación tenemos dos ecuaciones que prácticamente hacen referencia al mismo principio, en la cual está asociado la variación de la posición por la variación de la cantidad de movimiento es equivalente a lo que viene a ser la constante de Planck dividido entre 2pi, ¿no? Obviamente no se ve el 2pi, pero la barrita o el slash en este caso que está cruzando hace referencia a que es la constante de Planck, pero dividido entre 2pi. Lo mismo en este caso. Es otra representación del principio de incertidumbre en el cual está asociado a la variación de energía multiplicado por la variación temporal, ¿no? Esto ya utiliza, se podría decir, fundamentos de relatividad, ¿no? Y posteriormente vamos a ir adentrándonos un poquito en eso, ¿no? Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poder ver en qué medida, digamos, vamos a relacionar algunos de los datos que tenemos. Entonces, empezamos por la fórmula de la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad y tenemos que transformar ese porcentaje de precisión. Ese porcentaje de precisión, ¿no?, de la velocidad está asociado a la cantidad de movimiento. Entonces va a ser precisamente la precisión con la que se ha medido la cantidad de movimiento y nos dice que es 0,10%. Y en este caso, esa variación la vamos a multiplicar por la cantidad de movimiento que tiene el objeto. Puesto que nos dan la velocidad y como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es multiplicar. ¿Y de dónde sacamos la masa? La masa es invariante, ¿por qué? Porque de alguna forma nos habla que es un electrón, ¿no? Y nosotros sabemos que la masa del electrón es una constante, que es 9,11 y bueno, enseguida lo vamos a reemplazar, ¿no? Entonces aquí transformamos un poco ese porcentaje, se podría decir, el porcentaje 0,10 es 0,10 dividido entre 100 y obviamente le vamos a alojar a la cantidad de movimiento para obtener nosotros la variación de la cantidad de movimiento y poder reemplazarla en esta relación, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de movimiento y tenemos la masa del electrón multiplicado por la velocidad que nos dan y obviamente ahí tenemos el resultado de la cantidad de movimiento. Acá tenemos la cantidad de movimiento del electrón que había sido 1 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro por segundo, obviamente cuando está sujeto a esta velocidad, ¿no?, que acá lo obtenemos como datos. Vamos a continuar entonces. Ahí, por ejemplo, ya estamos relacionando con la variación de la cantidad de movimiento, con lo que habíamos transformado arriba, y vamos a obtener esa variación, ¿no?, en la multiplicación respectiva. Bueno, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos multiplicado y hemos utilizado esta relación, 0.001 de P, ¿no? Acá tenemos P, que es igual a 1.10, y aquí estamos reemplazando los datos respectivos. Entonces simplemente eso, ¿para qué? Para poder hallar la variación de la cantidad de movimiento. Acá tenemos la variación de la cantidad de movimiento y una vez que ya tenemos la variación de la cantidad de movimiento, la constante de Planck también es una constante, ¿no? Ya se conoce, es invariable. Entonces simplemente de acá nosotros vamos a despejar esto, ¿no?, que es la variación de la posición, que es lo que prácticamente nos están pidiendo encontrar. Entonces vamos a utilizar eso. Empezamos, despejamos. Y bueno, reemplazamos los datos respectivos. La constante de Planck tiene un valor de 1.055 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y bueno, ahí nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la variación de cantidad de movimiento que hemos podido encontrar, ¿no? Acá
Dividimos y vamos a obtener esto. Y ya tenemos la precisión con la cual se va a medir en este ejercicio la posición, ¿no? Entonces de esa manera se aplica el principio de Werner-Heisenberg. Vamos a adicionar algunos ejemplos más, vamos a seguir haciendo, entonces continuamos. Bueno, tenemos acá otro problemita que nos dice: ¿cuál es la incertidumbre en posición impuesta por el principio de incertidumbre sobre una pelota de béisbol de 150 gramos que se lanza a 93 más menos 2 millas por hora? Eso dice que es equivalente a 42 más menos 1 metro por segundo. Nosotros acá ya tenemos el error, ¿no? En la medición que se tiene. Acá el error es 1 metro por segundo de la velocidad. Tenemos la masa, ¿no?, de la pelota de béisbol. Entonces, y como nos dice incertidumbre, nosotros vamos a asociar nuevamente y vamos a aplicar nuevamente el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg. Pero ojo, esto ya, la pelota de béisbol ya no es como el electrón, no es una partícula, ¿no? Entonces el comportamiento y los datos que vamos a obtener también ya escapan un poco al entendimiento, ¿no? Y eso posteriormente vamos a ir explicando. No es lo mismo la mecánica clásica macroscópica que la mecánica cuántica, ¿no? Los comportamientos son distintos, las ecuaciones son distintas, hay ciertos principios que no necesariamente a nivel macroscópico son fiables. ¿Ya? Entonces continuamos. Entonces empezamos a resolver. Vamos a asociar la cantidad de movimiento para encontrar la variación de la cantidad de movimiento. Entonces reemplazamos datos, planteamos las ecuaciones y reemplazamos los datos respectivos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? P es igual a masa por velocidad, o sea, cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Ahora, si nosotros pretendemos encontrar la variación de la cantidad de movimiento, tendríamos que colocar la variación de la masa por la velocidad. De la masa por la velocidad. A nivel macroscópico, obviamente esa pelota de béisbol va a ser invariable, es decir, que no va a cambiar su masa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que esta variación es como una derivada. La derivada de una constante por una función, por algo que varía, obviamente la constante sale afuera. Está saliendo afuera, la variación ingresa aquí adentro, entonces tenemos variación de velocidad. Por tanto, entonces, ¿no?, una vez que ya planteamos la ecuación, su equivalencia, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es reemplazar datos. Aquí tenemos la variación de P, según los datos es 150 gramos. 150 gramos convertidos a kilogramos va a ser 0,15 kilogramos. ¿Y cómo hacemos eso? 150 gramos dividido entre 1000, ¿no? Y eso es algo que ustedes obviamente dominan. Sería un tanto insulso poder desarrollar esa operación tan sencilla ya para ustedes, jóvenes de quinto año. Entonces, posteriormente a eso, nosotros tenemos que multiplicarlo por la variación de la velocidad. ¿Qué quiere decir? El error que se tiene en la medición de la velocidad. Y ese error es este, ¿no?, el más menos, ¿no?, el valor que está acá. Y este valor es 1 metro por segundo. Entonces multiplicamos por 1 metro por segundo todo esto. Entonces, una vez multiplicando por eso, vamos a tener 0,15 kilogramos por metro por segundo, que es la unidad de la cantidad de movimiento. Pero ojo, esto ya viene a ser para nosotros la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces continuamos. Lo que tenemos que ya recordemos en este ejercicio es la variación de la posición. Entonces ya estamos prestos. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos hallar la variación de X, ¿no? Entonces continuamos, planteamos la ecuación, el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg, despejamos y bueno, ahí reemplazamos los datos respectivos, la constante de Planck, ¿no?, dividido entre 2pi, y luego tenemos ahí lo que hemos hallado con la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y tenemos como resultado una variación de la posición de 7 por 10 a la menos 34 metros, ¿no? Entonces proseguiremos, vamos a desarrollar otro ejercicio ahora. Y tenemos acá, nos dice el cálculo de vida de J sobre la función de onda, es decir, la masa promedio del mesón J sobre la longitud de onda, que se descubrió en 1974. Obviamente este J sobre phi es un tipo de mesón, es un tipo de partícula, ¿ya? Luego vamos a ver en la parte de física de partículas, que también las vamos a tocar. Ahí vamos a ver un poquito de la estructura estándar atómica que hoy por hoy se
desarrolla, ¿no? Para poder hacer el entendimiento de cómo a nivel atómico está el modelo, ¿no? Actualmente, ¿ya? Se midió 3100 mega electron volts por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Acá tenemos la masa, ¿no? Nos dice la masa promedio, aquí tenemos la masa. Sin embargo, esto no es unidad de masa, alguien me dirá, pero obviamente es unidad de masa en función de la velocidad de la luz también, y los electron volts son cantidades de energía, ¿no? Son una unidad de energía. Entonces simplemente hay que hacer una conversión en este caso, ¿no? Esta medición lo está haciendo desde el punto de vista un poco relativo porque asocia la velocidad de la luz, y eso lo han visto obviamente el año pasado ustedes en la relatividad, ¿ya? Observa el uso, aquí nos dice, ¿no? De E igual a mc cuadrado. Y un ancho intrínseco de 63 kilo electron volts por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esto viene a ser para nosotros, cuando nos dice un ancho intrínseco, quiere decir que este es el error, ¿ya? El error de la medición de esta masa que la tenemos acá. Con esto se da a entender que las masas medidas de diferentes mesones, JFI, en realidad eran ligeramente diferentes una de otra. Este ancho de masa se relaciona con el tiempo de vida muy corto de ese mesón antes de que decaiga en otras partículas. A partir del principio de incertidumbre, si la partícula existe solo durante un tiempo determinado, variación de t, su masa será incierta. Por la relación de Warren-Heisenberg, estime la vida del mesón, ¿no? JFI. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros, como ya nos dan, de alguna manera nos están relacionando con la energía, nosotros vamos a utilizar la segunda presentación de la ecuación o del principio de incertidumbre de Warren-Heisenberg, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar obviamente esta relación y ya no esta, ¿no? ¿De cómo lo vamos a hacer eso? De la siguiente manera, ¿no? En función de los datos vamos a plantear nosotros el principio. Y ahí obviamente nosotros vamos a, en esta parte, ¿no? En esta parte nosotros tenemos ya por entendimiento, ¿no? Por relatividad básica, que la energía es igual a m por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, o sea, la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. De igual forma que en el anterior ejercicio vamos a aplicar aquí variaciones. Variación de la energía va a ser igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Aplicando a este mismo principio. Dentro de esto, obviamente, como aquí nos está diciendo que el mesón tiene una vida muy corta, ¿no? En todo el trajín de estos, y volvemos a releer, nos dice que el mesón obviamente, fortuitamente, o sea, tiene un determinado momento simple de vida, ¿no? Y obviamente, lo vamos a adentrar en el físico de partículas. Hay muchas partículas que están presentes simplemente instantes de vida así muy fugaces, ¿no? Está el bosón de Higgs, bueno, hay diferentes partículas que las vamos a ir tratando exhaustivamente posteriormente, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus aplicaciones y sus particularidades, ¿no? Pero dentro de esto, ¿no? Tomando ese principio, la velocidad de la luz es inalterable, no hay ningún objeto que se mueva más allá de la luz, entonces, como esto es constante, sale afuera de la variación y nos queda variación por m simplemente, ¿no? Porque esto obviamente está susceptible, como les había dicho. Entonces, para nosotros, la variación de energía va a ser igual a la velocidad de la luz al cuadrado por la variación de masa, ¿no? Entonces vamos a proseguir, nosotros vamos a reemplazar los datos respectivos, puesto que, no se olviden, tenemos la variación de la masa, aquí, esta es la variación de la masa, entonces la vamos a reemplazar acá, acá, y vamos a poder encontrar la variación de energía. ¿Para qué? Para que de acá lo reemplacemos la variación de energía y podamos obtener la variación de tiempo, ¿no? Que es obviamente el tiempo de vida del mesón y es lo que nos pide calcular. Entonces proseguimos, ¿no? Ahí vamos reemplazando datos. Entonces la variación de energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado por la variación de la masa. Y ahí tenemos 63 por 10 a la 3 electron volts, ¿no? Entonces estamos desarrollando eso. Pero este electron volts de alguna forma lo podemos volver nosotros a joules, ¿no? Para que sea un tipo de energía conocida. Y podemos hacer aquello, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora, una conversión al respecto para tener esa variación de energía en volts. Ahora ya estamos utilizando nosotros el despeje respectivo para encontrar la variación de t.
¿no? Entonces simplemente eso es lo que teníamos que hacer y nada más, ¿no? Utilizamos esta misma relación de acá. Lo que vamos a hacer es lo que está multiplicando pasa a dividir y bueno, reemplazamos h barra, la constante de Planck sobre 2pi, dividido entre lo que hemos encontrado la variación de la energía, ¿no? Y nos da un valor equivalente a 7 por 10 elevado a los menos 20 segundos, ¿no? Entonces ese es el tiempo de vida de ese mesón. Bueno, continuamos entonces con otro ejercicio. Acá tenemos, y nos dice, electrón libre. Un electrón con energía igual a 6.3 electronvolts está en el espacio libre, donde esta es la energía de potencial, que es igual a 0, ¿no? La energía potencial. Encuentre, inciso A, la longitud de la onda, la función de la onda, ¿sí?, para el electrón, suponiendo que B es igual a 0. Bueno, en esta parte lo han debido revisar ustedes la parte teórica. En la parte teórica nos explica que de alguna forma las partículas, el electrón fundamentalmente y otras también tienen un comportamiento ondulatorio y de alguna forma también corpuscular, ¿no? Es decir, hay una dualidad de onda-partícula. Y las ondas, como nosotros ya tenemos experiencia en esto, se representan a través de funciones de senos y cosenos, ¿no? Funciones trigonométricas que nos proporcionan un modelo matemático para poder describir un movimiento ondulatorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta representación, ¿no? Tenemos esta representación para una onda, ¿no? Y esta va a ser la función de onda para el electrón, ¿no? Que va a ser igual a seno, bueno, la amplitud A, el seno de K por X más B cos de K por X, ¿no? Donde K obviamente tiene esta singularidad, ¿no? K es igual a la raíz cuadrada de 2 por la masa por la energía sobre la constante de Planck elevado al cuadrado. Eso también está en la parte teórica, que se les ha facilitado en el portal. Aquí tenemos lambda, que es igual a 2pi sobre K. Entonces nosotros asociando esto y también según los datos vamos a obtener la función, ¿no? Pero lo primero que tenemos que calcular que es la longitud de onda. Nosotros necesitamos encontrar este valor, ¿no? Para poder encontrar este valor tenemos 2pi sobre K. Entonces vamos a reemplazar esto en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nos dice de un electrón, ya tenemos la masa. Nos da la energía, aquí está 6.3 electronvolts. Entonces acá lo vamos a reemplazar, simplemente es jugar con estas dos ecuaciones y hacer operaciones y reemplazar datos. Entonces procedemos a hacer eso. Bueno, ahí reemplazamos los datos. Los electronvolts podemos ir convirtiéndole también a joules. Es algo que sí o sí se tiene que hacer, ¿sí? Para una mejor, para poder simplificar las unidades, ¿no? Y nos pueda salir de acá metros, ¿no? Para obtener la longitud de onda. Entonces lo que hacemos es, en esta parte hemos reemplazado los 6.3 electronvolts multiplicado por su equivalencia, ¿no? Un electronvolt es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esa equivalencia. ¿Ya? Y aquí estamos por 2pi sobre la constante de Planck. En el anterior ejercicio le hemos puesto 1.05555, pero redondeando es 1.06 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Acá obviamente hemos simplemente reemplazado, donde era 2pi le hemos puesto K, y K tiene esta equivalencia, entonces hemos hecho ese juego, ¿no? Luego hemos distribuido aquí el radical y se ha ido el cuadrado con el radical, luego extremos con extremos, medios con medios y hemos llegado a esto. Y posteriormente hemos reemplazado acá, ¿no? Son cosas muy básicas, eso, que ustedes ya dominan, ¿no? Entonces, pero se ha desarrollado aquí. Aquí tenemos entonces la longitud de onda, que va a ser 4.9 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Entonces, como ya tenemos esto, nosotros tenemos que encontrar también el valor de K. ¿Por qué? Porque de alguna forma de nuestra fórmula, ¿sí?, de la semejanza a lo que viene a ser la función de onda que tiene el electrón como tal, para nosotros dice que B es igual a 0. Entonces, 0 por algo,
0, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener esta parte, a por el seno de k por x, ¿no? Entonces necesitamos el valor de k, obviamente, ¿no? Numérico y nada más, ¿no? Es simplemente eso y asociarle, ¿no? Aquí tenemos, y acá es 2pi sobre lambda, y ahí ya tenemos la representación nosotros de la onda. Ya. Entonces ya tenemos la función de onda acá, ¿no? K es 2pi sobre lambda. ¿De dónde hemos sacado eso? De despejar acá. ¿Y de dónde hemos sacado estos datos? Obviamente los que ya hemos encontrado, ¿no? 2pi sobre la longitud de onda. La longitud de onda es este, ¿no? Entonces simplemente 2pi dividido entre esto nos va a dar este valor, ¿ya? Y luego reemplazamos en acá, en la función. Obviamente la amplitud va a estar sujeta a varias particularidades que de manera experimental se va a desarrollar, pero en sí esta es una representación bajo estas condiciones. Nos dice que es un electrón libre donde la energía potencial, siempre de un electrón libre, la energía potencial va a ser igual a 0. Ya eso tómense de datos, ¿no? Y aparte acá B es igual a 0 y bajo esas condiciones esta sería la representación de la función de onda para ese electrón. Bueno, continuamos. Tenemos acá otro ejercicio que nos dice cálculo de la constante de normalización. Demuestre la constante de normalización A para todas las funciones de onda que describen una partícula en un pozo de potencial infinito de ancho L. Tiene un valor de A igual a raíz de 2 sobre L, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar lo que hemos aprendido. Hemos hecho un repaso tal vez de integrales, de derivadas, entonces ya a partir de este punto ya vamos a ir aplicándolos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos primero es hacer una representación, ¿ya? Esta es la representación que está dentro de del material teórico, ¿no? Esto es prácticamente la función de onda principal, se podría decir, y es igual a la amplitud A por el seno, ¿no? Por n por pi x sobre L. Esta amplitud para nosotros se denomina constante de normalización, A. ¿Sí? Y tiene como valor obviamente que es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre L. ¿Ya? Ahora, para nosotros esta es una constante de esto, ¿cierto? Es una representación constante. Sin embargo, hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar que dentro de esta función, obviamente la constante de normalización va a tener esta relación. ¿Y de dónde vamos a partir eso? Nosotros para poder realizar la normalización vamos a jugar con la distribución de probabilidad de la función de onda. Y esta es la función de distributividad de probabilidad de la función de onda, ¿ya? Y esto también en las copias, ¿ya? Es una de las fórmulas, ¿no? Que en este caso Schrödinger nos ha podido brindar, ¿no? Entonces, a partir de esta función de distribución de probabilidad, entonces nosotros vamos a demostrar que A efectivamente vale esto, cuando la función es esto, ¿no? Entonces, empezamos con eso. Lo primero, tenemos los límites, ¿no? De esto es de 0 a L, nos dice, de 0 a L, la función de onda para nosotros va a ser esta. Entonces reemplazamos acá. Entonces vamos a tener, como está elevado al cuadrado, vamos a tener a cuadrado, seno cuadrado de n por pi por x sobre L. N por pi por x sobre L. Por el diferencial de x, por el diferencial de x. Luego tendríamos que integrar esto, ¿no? Tenemos que integrar esto. La variable, ojo, es x y es x simplemente, ¿no? Es decir, que esta integral depende simplemente de integrar el entorno a x, ¿no? Para eso, si lo hacemos un poquito directo, se nos va a complicar un poco, ¿no? Entonces vamos a hacer lo más efectivo, que es el cambio de variable o método de sustitución. Entonces hacemos z igual a n pi por x sobre L. Entonces, ¿qué hacíamos luego del cambio de variable? Teníamos que derivar esto respecto a la variable de acá, y la variable acá es x. Entonces, derivamos z respecto de x. Entonces, procedemos a hacer eso. Ya. Bueno, hemos procedido a hacer aquello. Derivada de z respecto de x. Aquí colocamos los valores respectivos, n por pi. Y bueno, como este n pi sobre L son constantes, esto va a salir afuera, ¿no? N pi sobre L sale afuera. Entonces el diferencial de x
respecto de x me va a quedar. Y esto sobre esto es 1. 1 multiplicado por algo, por todo esto, va a ser esto mismo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Luego, posteriormente a eso, nos va a quedar dz sobre dx n pi sobre l. Despejamos. En este caso, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Luego vamos a despejar el diferencial de x y vamos a tener esto, ¿no? Como resultado. Y son los métodos que nos hemos aprendido a desarrollar, ¿no? Entonces continuamos. Pero a su vez de esto nosotros tenemos que ver cómo hacemos cambio de variable, estos límites inferior y superior también van a sufrir cambios. Entonces vamos a ver nosotros de qué manera, digamos, se van a rectificar estos límites, ¿no? Obviamente que nosotros aquí hemos hecho el cambio de variable, entonces tenemos que tener un z1 a un z2, un z1 inferior a un z superior, ¿no? Entonces le vamos a llamar z1 al inferior, z2 al superior, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer, x al principio va a valer 0 y luego va a valer L. Entonces tenemos que reemplazar simplemente esos valores para encontrar Z1 y Z2. Y acá ya lo hemos encontrado. Z1. Acá tenemos la función, le reemplazamos por 0, va a ser 0. N pi sobre L por X, pero X vale 0, nos va a dar esto. Para Z2 el límite superior de igual manera, pero en este caso acá arriba vale L en el superior. Entonces N pi por L. Sobre L nos va a salir. Entonces L con L se van, se hacen felices y va a ser igual a N por pi. Una vez que tenemos Z1 y Z2, nosotros, y como tenemos ya el cambio de variable que hemos visto, entonces vamos a hacer el cambio de variable acá, ¿no? También de los límites, obviamente. Entonces procedemos a hacer eso. Entonces en esta parte ya lo hemos desarrollado. Mi límite superior es Z2 y mi Z2 es N por pi. Aquí tal vez no se nota un poquito, pero es N por pi. Desde 0, Z1, de 0 a N pi. De 0 a N pi. Ya, lo demás se mantiene, ¿no? A cuadrado, seno cuadrado y aquí está el cambio de variable. Eso le hemos dicho que va a valer Z. Entonces ya le hemos puesto seno cuadrado de lo que está aquí adentro y eso es Z. Por el diferencial de X. El diferencial de X para nosotros es todo esto. Entonces ya lo estamos reemplazando acá. Diferencial de X acá. Es L sobre N pi por diferencial de Z. Bueno, eso va a ser igual. En este caso ya estamos viendo acá los que son constantes. Este a al cuadrado es constante. Este L sobre N por pi también es constante. Entonces todas las constantes de la integral salen afuera. Y aquí está saliendo afuera, ¿no? Luego de eso, 0 elevado a la n pi, ¿no? Ln pi, de sen cuadrado de z por dz. Entonces, eso es lo que nos queda una vez que sacamos todas las constantes. Posteriormente nos va a quedar a nosotros que utilizar esta identidad trigonométrica para poder integrar, porque no hay una integral del seno al cuadrado de z, aunque obviamente creo que hay algunas tablas, pero vamos a hacer por como tiene que ser, por la rigurosidad y de alguna forma viendo aplicar, ¿no? Ciertas propiedades que ya conocemos, como son las identidades trigonométricas. Ya entonces, seno cuadrado de z es un medio de 1 menos cos de 2 veces z, ¿no? Esa es la identidad trigonométrica que existe desde el colegio. Entonces eso vamos a utilizar nosotros y lo vamos a reemplazar acá en vez de z, en vez de seno al cuadrado de z. Entonces procedemos a hacer eso. Ya. Procedemos a hacer eso y ¿qué es lo que pasa? Aquí les reemplazamos, tenemos el 1 medio que también va a ser constante, va a salir afuera y luego la integral nos va a quedar de esta manera, ¿no? Haciendo un poquito de operaciones llegamos acá y luego la integral obviamente se tiene que distribuir entre el 1 y entre este cos de 2 veces z, obviamente el diferencial también y vamos a obtener esto, ¿no? Va de 0 a n pi diferencial de z menos la integral de 0 a n pi de cos de 2 veces z por el diferencial de z, ¿no? Ahora, obviamente esta integral de acá es inmediata, ¿no? El diferencial con la integral se va y me queda z evaluado de 0 hasta n pi. Z desde 0 a n pi. Menos esta integral. Y esta integral yo le voy a llamar integral 1, porque de igual manera aquí hay que hacer nuevamente un cambio de variable. Ya, entonces proseguimos con el ejercicio. Ya.
Bueno, en esta parte, como les había dicho, aquí tenemos la integral 1 de 0 a npi de cos de 2 veces z por diferencial de z. Vamos a hacer el cambio de variable en u, le vamos a llamar que es igual a 2 veces z, o sea, 2 veces z va a valer u para nosotros. Entonces lo vamos a derivar esto, derivada de u respecto de z, vamos a tener que es igual a, bueno, aquí están los procedimientos, donde sea, como estamos derivando 2 veces z, aquí la tenemos, la constante sale afuera y dz sobre dz se hace 1, nos queda 2, aquí entonces tenemos que el diferencial de u respecto de z es igual a 2. Aquí, bueno, haciendo un poquito de operaciones, vamos a alcanzar a despejar nosotros el diferencial de z, ¿no? Queremos el diferencial de z. Entonces, como queremos el diferencial de z, lo que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a tener un medio de la diferencial de u, que es igual al diferencial de z. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es encontrar también los límites. Como hemos hecho cambio de variable, tenemos que ver también los límites. Para nosotros nuestra u vale 2 veces z. U1 va a valer 2 veces z, pero en este caso vamos a multiplicar por el z que está en el límite inferior, y el límite inferior es 0, entonces por 2 por 0, 2 por 0, 0, ya tenemos U1 había valido 0. Lo mismo vamos a hacer nosotros con el U2, porque el U2 es de alguna manera 2 por z, pero el z en el límite superior es npi, entonces va a ser 2 por npi. Y ahí tenemos los dos límites, desde 0 nos dice hasta 2 npi. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, vamos a desarrollar la integral, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, como hemos hecho el cambio de variable, ya le hemos puesto u, el diferencial de z es 1 medio de u, 1 medio de u. La constante sale afuera, el 1 medio obviamente, la integral de 0 a 2 npi, ya hemos cambiado nosotros también los valores, ¿sí? Ya hemos cambiado esto, los límites de 0 a 2 npi, por el cos de u diferencial de u. La integral del coseno es el seno, ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde evaluados? De 0 a 2 npi. Seno de u, 0 a 2 npi. Luego, 1 medio, 1 medio. Ahora evaluamos estos dos límites en esta función. Colocamos seno, primero del límite superior, de 2 npi, menos el seno de u en el límite inferior, que es 0, seno de 0. Seno de 0 es 0. Ahora acá es el problema. Seno de 2 npi. Cualquier valor múltiplo de 2pi para n siempre va a ser 0. Por ejemplo, si n vale 1, seno de 2pi es 0. Si vale 2, 2 por 2, 4. Seno de 4pi también es 0. Pueden comprobar con su calculadora. Entonces tenemos 0 menos 0 multiplicado por 1 medio. Y la integral 1, entonces, ¿cuánto había sido? Esta integral 1, ¿cuánto había valido? Había valido 0. Y es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Ahí estamos haciendo un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces la integral de 1 había sido igual a 0. Regresamos a nuestra función de normalización. Vamos a tener que 1 es igual, y esto era lo que teníamos, ¿no? Z evaluado menos la integral I1. Entonces la integral I1 ya tenemos, estamos reemplazando el valor, y acá ya estamos distribuyendo para el z. El z tiene que estar evaluado desde npi hasta 0. Entonces, donde es z, colocamos npi menos 0, obviamente, porque también estamos evaluando la z en 0. Ya tenemos acá. Y bueno, aquí un poquito de operaciones algebraicas hacemos. Menos 0 y aquí menos 0 también va a ser 0, ¿no? Entonces, npi simplemente multiplicado por todo esto nos quedaría, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros en este caso es lo siguiente. Ya ha salido esto. Acá tenemos nuestra función de normalización, ¿no? Que había sido igual a esto. Acá estamos multiplicando npi sobre npi. Estos dos se simplifican y tenemos a cuadrado por l sobre 2, ¿no? Y bueno, eso tiene que ser, todo esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Tiene que ser igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que está dividiendo a multiplicar, el 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, 2 por 1, 2. El L está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Entonces va a ser 2 sobre L, va a ser igual a cuadrado, ¿no? Damos la vuelta
a cuadrado nos va a salir igual a 2 sobre L. Pero como tiene cuadrado, pasa el otro miembro como raíz. Y si nos damos cuenta, esto era la normalización, ¿no? Esto es a lo que teníamos que llegar en función de las condiciones que nos daban. Entonces, ya está demostrado. Continuamos con el último problema y en el último problema tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice probabilidad de un electrón en un cuarto de caja, ¿no? Determine la probabilidad de encontrar un electrón en el cuarto izquierdo de una caja rígida, es decir, entre una pared de x igual a 0 y una posición de x igual a L cuartos. Suponga que el electrón está en el estado fundamental, ¿no? Entonces vamos nosotros a desarrollar ya en función de las ecuaciones que tenemos y que planteamos para la función de onda, es cómo vamos a encontrar. Entonces escribimos nosotros lo siguiente, ¿no? Vamos a tener nosotros la función de distributividad, en este caso para la probabilidad, la función de distribución para la probabilidad, ¿no? Para poder encontrar la función de onda. En este caso nosotros vamos a utilizar la misma fórmula que hemos tenido anteriormente, pero en este caso nosotros, como nos dice en el estado fundamental, teníamos, ¿no? A por el seno de pi, n pi x sobre L, ¿no? Esa es la función de onda que teníamos. Pero como nos dice para la función fundamental, entonces el n vale 1. Ya estamos considerando 1 y pi por 1 por x va a ser esto, ¿no? Entonces estamos reemplazando luego en la distribución de probabilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Bueno, en esta parte, el valor de A como constante de normalización ya lo hemos visto, es raíz cuadrada de 2 sobre L, entonces donde es A ya le podemos reemplazar eso, porque ya está demostrado. No, bueno, después de eso hacemos un poco de operaciones, aquí el radical con el cuadrado se van, como es constante sale afuera de la integral, entonces vamos a tener 2 sobre L de la integral de 0 a L, seno cuadrado de pi x sobre L diferencial de x, ¿no? Entonces vamos a nosotros ahora considerar ciertas condiciones que nos da también el problema, ¿no? Para poder hacer un ajuste a esas ecuaciones. Primero nos dice que va desde x1 igual a 0 hasta x2 igual a L cuartos. Entonces en esta integral como tal, nuestro límite inferior va a ser 0 y nuestro límite superior va a ser L cuartos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta aquello y ajustar esa integral, ¿no? Y en función de eso vamos a empezar a integrar como hemos hecho en el anterior caso. Vamos a hacer un cambio de variable, como ahí podemos ver, para encontrar obviamente esa función, ¿no? Entonces luego de hacer ese cambio de variable, vamos a originar las zetas 1 y 2, superior e inferior, ¿no? Y bueno, luego ya es mnemotécnicamente como hemos hecho hace rato, de igual manera vamos a utilizar la identidad trigonométrica que hemos visto, ¿no? En el anterior problema. Entonces es prácticamente hacer lo mismo con algunas excepciones o con algunos ajustes de alguna manera, ¿no? Que se les va a explicar enseguida. Entonces tenemos, se va a hacer el cambio de variable, z va a valer en este caso pi por x sobre L, pi por x sobre L. Obviamente no va a salir el mismo resultado, pero son condiciones distintas, ¿no? No va a salir el mismo resultado, entonces hay que nomás ver, ¿ya? Entonces hay que explicar un poquito. Pi de x sobre L, vamos a diferenciar este diferencial de z, hacemos las operaciones de las derivadas, nos va a salir pi sobre L. Luego, diferencial de z pi sobre L, vamos a despejar el diferencial de z, ¿no? Para que obviamente podamos reemplazarlo, pero tiene que estar en función del diferencial de x. O sea, el diferencial de x es igual a 1 sobre pi por el diferencial de z. Luego hallamos los límites inferior y superior de z1 y z2. Acá tenemos, ¿no? Para nosotros es fundamental que el x en primera instancia valía 0. Aquí está el 0. Pi por 0 sobre L va a ser 0. Luego teníamos que el x2, o en este caso el límite superior, es L cuartos. Entonces acá vamos a colocar en vez de x, L cuartos. Aquí le hemos puesto L cuartos.
L con L se van a ir y por propiedades de fracciones nos sale pi cuartos, ¿no? Luego aquí tenemos la función de distribución de probabilidad nuevamente y va a ser igual a esto, ¿no? Acá hacemos un poquito de ajustes ya con el cambio de variables respectivo. En vez de pi x sobre L le colocamos z. Aquí estamos colocando z. El diferencial de x es igual a esto. Hacemos un poco de concientización con lo que viene a ser, digamos, las constantes. Las sacamos afuera. Acá teníamos 2 sobre L, ahora va a salir L sobre pi, está saliendo L sobre pi y nos está quedando esto, ¿no? Aquí L con L se va y nos queda obviamente 2 sobre pi, ¿no? Ahora esta integral ya es conocida, vamos a utilizar nuevamente esta misma identidad trigonométrica, entonces la reemplazamos acá, nos va a salir el 1 medio, el 1 medio también lo vamos a sacar afuera, acá tenemos 1 medio, como aquí tenemos 2 sobre pi con 1 medio, 2 con 2 se van, ¿no? Acá tenemos esto y posteriormente acá nos quede 1 sobre pi, todo entre corchetes, desarrollamos acá, repartimos la integral entre cada uno de estos y también el diferencial, tenemos esto y obviamente ya podemos integrar. Esto es inmediato, integral con diferencial se van, vamos a evaluar z de 0 a pi cuartos, menos la integral 1, la vamos a denominar a esta también nuevamente integral 1 y la vamos a integrar aparte, ¿no? Para que obviamente vayamos adquiriendo un poquito de habilidad en aquello, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la integral I1 y bueno, para eso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, el cambio de variable, ¿no? Entonces hacemos eso, lo vamos a llamar u igual a 2 veces z, luego de eso diferenciamos, luego de diferenciar despejamos la diferencial de z, una vez que despejamos la diferencial de z hallamos los límites, ¿no? Que nos van a salir de 0 a pi medios. Posteriormente reemplazamos el u en vez del 2z, reemplazamos también los límites, luego posteriormente eso integramos, porque son integrales inmediatas, y ahí en esta parte, ¿no? Al integral obviamente vamos a tener de 0 a pi medios de sen de u. Reemplazamos y vamos a tener 1 medio sen de pi medios menos 1 medio de sen de 0. Sen de 0 es 0. Sen de pi medios es 1. 1 por 1 medio va a ser 1. Entonces nuestra integral 1 había valido 1 medio. Entonces eso vamos a reemplazar ya en la anterior integral que teníamos de la distribución de probabilidad. Entonces tenemos esto. Y bueno, lo que hemos hecho es simplemente reemplazar los datos y nos sale esto ya, ¿no? Que es obviamente lo que nos está pidiendo en el ejercicio, que es hallar la función de distribución que se tiene para ese electrón, ¿no? Entonces tenemos acá, ya hemos reemplazado esto, es pi cuartos, obviamente, 1 sobre pi de pi cuartos menos 0 y menos la integral I1, que aquí tenemos I1 es 1 medio, 1 medio. Luego hacemos operaciones aritméticas, ¿no? Aquí va el 0, va a ser 0 nomás, nos va a quedar pi cuartos menos 1 medio, luego pi cuartos multiplicamos por 1 sobre pi con pi se van a ir y nos queda 1 cuarto, ¿no? Luego posteriormente 1 sobre pi por 1 medio, 2 por pi, 2 pi, 1 por 1, 1. Utilizando la calculadora nos sale 0.091, que es la función de probabilidad del electrón